Estamos aquí con nuestro invitado, él es economista, Lucas ¿Qué Bobo, tal? bienvenido, gracias por estar aquí, buenas tardes. Por favor, gracias a usted. Bueno, a ver, algunos detalles sobre esto que estamos contando. Para mí es importante mencionar, recordar que hace un año nada más, es poco tiempo en calendario, hablábamos de un riesgo país en 600 puntos. ¿Qué es lo que significa para vos, Lucas, esta diferencia y este nuevo récord? No, a ver, por un lado esto genera un perjuicio a la economía en términos de que esto implica que ahora es mucho más caro endeudarse si se quiere endeudar. Ahora, la realidad es que ya con un riesgo país que supera los 2.000 puntos, estamos hablando que estamos en una economía prácticamente de default, que es imposible entrar en un endeudamiento. Para que la gente entienda, por cada 100 puntos básicos de riesgo país, o sea, en este caso ya de más de 2.300, estamos hablando que endeudarse en el exterior implica una tasa de interés 23% superior a la que se da en el Tesoro de Estados Unidos. Ahora, si bien ese es el resultado final de un incremento del riesgo país, esto tiene una implicancia, es consecuencia de situaciones que está atravesando hoy en día la Argentina. Y es que el tipo de cambio está siendo presionado fuertemente, a pesar de la decisión que se tomó del cepo cambiario. Digo, la situación se está empeorando en el sentido de que el contado con liqui está presionando para la suba del dólar oficial, así también lo está haciendo el dólar blue. Y en este sentido, el riesgo país está siendo presionado también por lo que se hablaba antes, el tema del incremento de la nafta, a raíz de un aumento de los impuestos que se aplicaron sobre la nafta, que incrementó el precio de la nafta a 15 centavos. También esto va a impactar en el futuro, en términos del aumento de los precios de los bienes y servicios en general de la economía. Mira, ahora volvemos, si te parece, sobre los incrementos en naftas, que es un tema no menor porque afecta y repercute en todo, en los precios en general. Pero hablábamos del riesgo país, vos no mencionabas la cuestión electoral, el año de campaña, o como quieras llamarlo. Hace tiempo que comenzó a subir el riesgo país. Exacto. ¿Separás totalmente esa cuestión o algún tipo de incertidumbre financiera? Yo tengo mi propia respuesta, pero bueno, tu mirada como economista. No, yo no creo que tenga que ver con una cuestión electoral, incluso si uno puede trazar como un paralelismo en que Alberto Fernández para algunos puede llegar a representar lo mismo que era previo al gobierno de Macri, lo que serían los últimos 12 años del kirchnerismo, con lo que quiera trazar, el riesgo país a diciembre de 2015 estaba alrededor de los 650 puntos básicos. Entonces, digo, ¿por qué hoy volver a un modelo como el de ese momento implicaría llevar el riesgo país a los 2.300 puntos? Si en ese momento no hablábamos de estos niveles, ¿no? Exacto. Digo, las consecuencias por las cuales se lleva a este riesgo país es que el mercado en general está viendo, por un lado, la incapacidad de pago de deuda que tiene la Argentina hoy en día, y esto genera temor en los mercados. Digo, tengamos en cuenta que el próximo gobierno va a tener que pagar 200.000 millones de dólares en pagos de vencimiento de deuda, que es imposible hacer frente a esos vencimientos. Entonces se habla, bueno, de una refinanciación, de estirar los plazos y demás, que eso genera miedos en el mercado, lógicamente, y además estamos hablando de una de las inflaciones más altas de la historia del país. Digo, que tenés que remontarte a 1991 para ver una inflación así de elevada. Digo, tenés que remontarte a lo que es la hiperinflación de los 90, antes de la convertibilidad. Entonces estamos en una situación muy compleja, que no tiene que ver con lo electoral, que sin duda lo electoral por ahí generó cierta convulsión en los mercados, pero que no, la base no está ahí. Digo, la economía está atravesando por una situación muy complicada, previo a las elecciones, que por ahí se vio reflejada, la gota que rebalsó el vaso fue la incertidumbre electoral. Pero la realidad es que si vos tenías un déficit de cuenta corriente de los más elevados en décadas, tenías una economía que estaba acelerándose constantemente la inflación, tenías un endeudamiento altísimo, que ya estás con problemas de poder pagarlo y afrontarlo, bueno, el motivo por el cual se lleva el riesgo país de estos niveles es ese, y no lo electoral. Bueno, me haces acordar un artículo de Financial Times de las últimas horas justamente que pone a la Argentina al borde del 9º incumplimiento de pago de deuda. ¿Qué lectura haces de esto? Sí, como te decía, a ver, la realidad es que hoy el país está atravesando por una situación que le es imposible poder afrontar los pagos de vencimiento de deudas tales como están. Pensamos que las reservas están hoy en alrededor de 43.000 millones de dólares, pero las de libre disponibilidad son alrededor de 8.500 millones de dólares. Digo, hicimos un estudio desde la Universidad de Avellaneda, del observatorio, y vimos cómo a lo largo del último año se perdieron en el 2019 por minuto 51.000 dólares de reservas. Digo, esto es una pérdida constante de las reservas del Banco Central, que implica que en el futuro esa falta de reservas va a llevar a la incapacidad de pago. Y es bueno el motivo por el cual el Financial Times habla de esto. Digo, se pasó de una deuda del PBI sobre PBI del aproximadamente el 55%, el 45% depende de cómo se mida, a un 92-96% ahora con la actual gestión. Digo, hubo un proceso de sobreendeudamiento irresponsable que para lo único que sirvió fue para favorecer la fuga de capitales, porque digamos, seamos sinceros, digo, gran parte de ese endeudamiento no se usó para infraestructura o cambios estructurales en la matriz productiva argentina.
se usó para favorecer la fuga de capitales que alcanzó en estos 4 años los 85.000 millones de dólares. Sí. ¿Cuáles serían aparentemente los costos de una renegociación en plazos, ¿no? A eso me refiero. Aparentemente, como ya Alberto Fernández dijo, es uno de los objetivos. También ha dejado claro el presidente electo que esos costos no van a tener que ver con el sufrimiento, esta palabra la pongo yo, de la población que ha sido ajustada de una manera tan fuerte en los últimos años. Pero, ¿cuáles te parece que podrían ser esos costos a futuro? No, el problema es que al estirar los plazos, los intereses acumulados por ahí son más, ¿sí? Lo que vos hacés también con eso es, por un lado, generar cierto alivio al corto y mediano plazo, pero que si uno ve la torta a largo plazo, por ahí es un poco más preocupante. Es que en estos plazos la deuda era imposible de pagar. Esa Esto es ya la se realidad. sabía al momento en que se negocia. Esa es la realidad. Y hay que tener cierta responsabilidad política también al darse cuenta cuáles son las herramientas que hoy tiene el presidente electo y que va a tener que llevar adelante a partir del 10 de diciembre, que por ejemplo plantear una quita de capitales al FMI es imposible, es inviable. Nunca sucedió en la historia del FMI y no va a suceder a partir del 10 de diciembre. Entonces, de lo que se tiene que hablar y lo que es viable y lo que se puede hacer, digo, más allá de lo que uno pueda decir en la televisión o en cualquier lado, lo que se puede hacer es hacer una refinanciación de plazos. Eso es viable, eso es posible hacerlo y nos va a dar a los argentinos un aire, un respiro para poder primero solucionar y estabilizar las cuestiones internas y después sí ir a pagar la deuda que tenemos que pagar. Esos plazos, ¿no?, que deberían extenderse, sería lo más saludable, bueno, lo lógico, la salida posible. Yo te preguntaba de los costos porque me pregunto si vienen acompañados. Hubo un tiempo en el que el Fondo Monetario Internacional no pisaba la República Argentina, no tenía oficinas en la República Argentina y por lo tanto no tenía injerencia. Si extender esos plazos puede venir acompañado de también futuras decisiones o pedidos, entre comillas, del Fondo Monetario Internacional, porque ahí sí es donde me parece que habrá un choque de posturas, ¿no? Sin dudas. El problema es que el FMI llegó a la Argentina a fines de 2017. En ese año tuvimos una inflación del 27%. ¿Sí? Fue un año en que medianamente volvió a ingresar a la Argentina. Previo estaba, ¿no? En 2005, cuando Néstor decidió pagarle los 9.500 millones de dólares al FMI, el FMI se tuvo que retirar del país. Algunos sostienen que siempre fuimos parte, perdón, y esto me parece que es importante aclararlo. No, hubo algunos años en los que por lo menos no nos monitoreaban, no venían a monitorear nuestra economía, ¿no? Estábamos, de hecho no había relaciones fluidas. Y monitorear por ahí es poco, ¿no? Bueno, claro, hoy ya no solo monitorean, sino que toman muchas de las decisiones, ¿no? Claro. Y a eso iba, en 2017, cuando ellos llegaron, la situación era grave, ya habíamos pasado por una devaluación muy fuerte, una dolarización de los bienes y servicios a partir de 2016, pero era otra realidad la que vive hoy el país, luego de la llegada del FMI. Y gracias a las políticas del FMI, que medianamente eran las que venía aplicando el gobierno actual, pero que se intensificaron con la llegada del FMI, la situación se agravó muchísimo. El FMI que aplica políticas neoliberales, que supuestamente a través de su visión monetarista son las que, por ejemplo, permiten bajar la inflación, y hoy tenés una inflación cercana al 60% interanual, ¿cuáles son las soluciones que trajeron las políticas neoliberales a un país en desarrollo como la Argentina? Entonces, desde ese lugar entiendo yo que Alberto se va a parar a partir del 10 de diciembre diciendo, está bien con sus políticas, las aplicaron a lo largo de los últimos 2 años, no dieron resultado, nosotros le vamos a pagar la deuda, pero bajo el condicionamiento que nosotros... o vamos a probar con otra cosa, ¿no? Bueno, mira, te pregunto cortito, porque ya estamos por despedirnos. ¿Se vienen más aumentos de nafta? Y digo porque esto es importantísimo, porque ahora terminaba el 12-13 de noviembre el acuerdo de congelamiento, pero habrá más aumentos de acá hasta fin de año. Exacto, sí. Desde el gobierno y el Ministerio de Hacienda se decidió aumentar el impuesto, ¿sí?, que se aplicaba sobre las refinerías. Ya previamente había habido una queja por parte de las petroleras por el aumento del 5% que se aplicó hace unos días. Ahora con esto se incrementó 15 centavos el precio de la nafta y 30 centavos el precio del gasoil, lo que va a llevar, sumado a los aumentos que supuestamente se vienen en diciembre, que son de un 15% más, al menos es lo que piden. Lo que piden las empresas. Lo que piden las empresas, va a llevar una transmisión a los precios generales de la economía, porque esto aumenta los costos del transporte, aumentan distintos costos de producción de distintas empresas que utilizan combustible para producir. Entonces va a haber una transferencia a los precios y sin duda dificulta todavía mucho más la realidad de los argentinos, que una de las cosas más importantes a solucionar al corto plazo es el tema de la inflación. Bueno, muchas gracias, Lucas. Gracias por haber venido. Ha sido muy amable.